¿Qué harías si descubrieras que la desaparición de miles de personas cada año no es un fallo del sistema, sino una entrega programada? Lo que voy a revelarte hoy no es una teoría común. Es una filtración que surgió en las profundidades de 4chan y en foros encriptados de la red Onion. Algo que el algoritmo intenta derribar en cuanto se detectan las palabras clave. Un supuesto excontratista de seguridad privada que operó en zonas de exclusión en el Océano Índico ha roto el silencio. No habla solo de tráfico humano. Describe coordenadas precisas de una isla en el archipiélago de Chagos, donde la élite mundial no caza animales, cazan seres humanos. Y lo más aterrador, no cazan solos. El relato detalla la presencia de observadores que no pertenecen a este mundo. Seres que utilizan tecnología de camuflaje activo para participar en lo que llaman el gran juego. Prepárate, porque lo que voy a mostrarte hoy no son solo capturas de pantalla. Son evidencias de algo que está sucediendo ahora, mientras ves este video. Imagina el pánico de ser soltado en una selva densa, rodeado de aguas infestadas de tiburones, sabiendo que detrás de ti no están solo hombres armados, sino algo que distorsiona la propia luz alrededor de su cuerpo. El Operador 7, como se le conoció, no solo narró los hechos. Entregó registros de sensores térmicos que muestran siluetas que la biología humana no puede explicar. Estamos a punto de descender en uno de los agujeros de conejo más profundos de la historia reciente, donde la soberanía nacional termina y el entretenimiento sádico de la élite interdimensional comienza. Para entender la gravedad de esta filtración, debemos mirar quién proporcionó la información. El autor afirma haber trabajado para una empresa de seguridad externa con sede en Singapur. Una de esas corporaciones que no poseen sitio oficial, pero que mueven miles de millones en contratos de protección de activos en aguas internacionales. Describe una rutina de monitoreo en islas que, oficialmente, constan como deshabitadas en los mapas de la ONU. Pero el escenario real es muy diferente. El contexto aquí es el archipiélago de Chagos, una región que alberga a Diego García, una de las bases militares más secretas y estratégicas del planeta. ¿Por qué mantener un radio de aislamiento tan vasto para solo una base militar? Según el Operador 7, la base de Diego García es solo la fachada, la punta del iceberg que sirve para alejar a los curiosos y patrullar los límites externos. El verdadero centro de actividad ocurre en islas satélite, protegidas por sensores térmicos avanzados y patrullas de drones que no aparecen en ningún registro público de aviación. Estas islas fueron vaciadas de su población nativa hace décadas, bajo pretextos burocráticos. Pero el operador afirma que el propósito real fue crear un laboratorio social y una zona de entretenimiento sin leyes. Estamos hablando de un espacio donde la ley internacional deja de existir. Un territorio soberano de la élite financiera y sus socios no identificados. El Operador 7 relata que estas islas funcionan como zonas de recreo para quienes pueden pagar millones de dólares por una semana de inmersión total. Pero no se trata de un resort de lujo. No hay suites de 5 estrellas. Hay búnkeres fortificados y torres de observación que monitorean cada centímetro cuadrado de la selva. El operador describe que el entrenamiento recibido por los guardias era específico. No estaban allí para proteger a las personas en la isla. Estaban allí para garantizar que nadie saliera del perímetro. Eran pastores de un rebaño condenado. La filtración original contenía registros de transporte desde mediados de 2023 hasta principios de 2026. En estos documentos, hay códigos de carga que llaman la atención de cualquier analista de inteligencia. Unidades biológicas recuperadas. Este término se usa comúnmente en contextos militares para referirse a seres vivos de origen desconocido o prisioneros de alto valor que no poseen registro civil. La conexión con el caso Jeffrey Epstein es inevitable, pero el Operador 7 sugiere algo mucho más siniestro. Epstein era solo la logística de bajo nivel. Chagos es la etapa final. El operador adjuntó capturas de pantalla de sistemas de radar que muestran firmas de vuelo que desafían la física. Objetos que bajan del espacio suborbital directamente a las coordenadas de la isla y desaparecen del radar sin dejar rastro. Sin desaceleración gradual. Sin sonido. Además, existe la coincidencia perturbadora con la desaparición del vuelo MH370. Existen teorías de inteligencia que sugieren que el avión fue desviado a esta zona de exclusión,
tal vez para suministrar lo que los registros llaman existencias iniciales. Imagina a cientos de pasajeros, sacados de un avión que simplemente se esfumó, siendo procesados en una instalación subterránea para servir a un propósito que la mente humana se niega a aceptar. Documentos filtrados por Wikileaks hace años ya mencionaban actividades extrañas en Diego García, pero esta nueva filtración va más allá. Describe transacciones en criptomonedas de alto valor, movidas por carteras digitales que llevan a empresas fachada, ligadas a magnates del sector tecnológico y de inteligencia artificial. El rastro del dinero existe, y termina en una playa de arena blanca en medio de la nada. El operador 7 afirma que las víctimas son seleccionadas por un algoritmo de inteligencia artificial que barre redes sociales y bases de datos gubernamentales. Buscan lo que llaman fantasmas sociales. Personas sin lazos familiares fuertes, viajeros solitarios en países con alta corrupción, individuos a los que el mundo no echará de menos de inmediato. Son llevados en contenedores de carga modificados, con aislamiento acústico y sistemas de sedación por gas, pasando por puertos privados donde la fiscalización se compra antes incluso de que el barco atraque. El nivel de logística involucrado requiere la cooperación de múltiples gobiernos, o de una organización que está por encima de todos ellos. Aquí entramos en la parte que hace que incluso el investigador más escéptico dude. El operador 7 describe lo que él llama el efecto de cristal roto. Durante las rondas de caza en la selva densa de la isla, las cámaras de seguridad térmica captaban distorsiones extrañas en el aire. No eran fallos técnicos en los sensores de última generación. Eran siluetas humanoides, de más de 2 metros de altura, que se movían con una agilidad que desafía la anatomía humana. El relato afirma que estos seres utilizan una tecnología de camuflaje que distorsiona la luz alrededor del cuerpo, creando una apariencia similar a una onda de calor o a una lente de vidrio flotante. Sin embargo, en uno de los incidentes reportados en agosto de 2024, una de estas unidades de camuflaje falló debido a la extrema salinidad y humedad de la región durante una tormenta tropical. Lo que los guardias de la torre vieron a través de las lentes de visión nocturna no fue a un hombre con un traje tecnológico. Fue una criatura de piel escamosa, pupilas verticales y una presencia que emanaba un miedo instintivo, algo que el operador describe como una presión psíquica en el ambiente. Estos son los seres mencionados exhaustivamente en los hilos más oscuros de 4chan y por informantes como Phil Schneider. Pero no están aquí para gobernarnos desde las sombras de un gabinete político. Al menos no solo eso. Están aquí para alimentarse de lo que nosotros producimos de forma más pura, el terror. Participan en la caza como invitados de honor, utilizando a los humanos como presas en un ritual de deporte y consumo de energía que sobrepasa nuestra comprensión materialista. El operador describe que estas criaturas no usan armas de fuego convencionales. Usan hojas de un metal que brilla con una tonalidad púrpura o armas cinéticas que disparan proyectiles de energía invisible que desintegran el tejido orgánico al impacto. El objetivo nunca es una muerte rápida, sino prolongar el estado de agonía. La teoría presentada en la filtración es que el miedo extremo altera la química de la sangre humana, generando compuestos hormonales y frecuencias vibratorias que son como una droga o un recurso valioso para estos seres. ¿Y la élite humana? Miran, apuestan, aprenden. Existen dos formas de ver estos hechos, y ambas son aterradoras. La primera es la hipótesis sociopolítica radical. En ella, la élite global ha alcanzado un nivel de psicopatía tan elevado que ha creado un juego real de caza humana para sentirse por encima de la moralidad común. En esta visión, los seres con camuflaje serían solo soldados de fuerzas especiales usando prototipos de trajes militares furtivos de última generación. La narrativa de reptilianos o alienígenas sería una cortina de humo deliberada, una teoría de la conspiración plantada para que, si alguien hablara la verdad, fuera inmediatamente tachado de loco. La segunda hipótesis es la más sombría y gana fuerza con los registros de radar. Existe un pacto, un contrato galáctico o interdimensional, un intercambio de tecnología por acceso. Los gobiernos y las élites financieras estarían permitiendo que estas entidades utilizaran áreas remotas y aisladas del planeta para sus propios fines biológicos, a cambio de avances en inteligencia artificial, ingeniería de materiales y control poblacional. El conflicto ocurre cuando estas actividades empiezan a filtrarse por los bordes del sistema.
El cierre hermético de archivos sobre el MH370 y la militarización extrema del Océano Índico, bajo el pretexto de combatir la piratería, son en realidad las defensas externas de esta operación. Si la población mundial descubriera que partes del océano se usan como mataderos de lujo para seres de otras dimensiones, el contrato social se destruiría en segundos. Ninguna institución sobreviviría a esta verdad. Por eso la táctica es siempre la misma: ridiculizar a quien habla, borrar los foros de discusión y etiquetar las filtraciones como fanfiction o teorías infundadas. Pero el operador 7 dejó una alerta final que resuena en cada nueva actualización de software que recibimos. La inteligencia artificial que usamos hoy está entrenada para ignorar estos patrones. Ella es el filtro que nos mantiene ciegos. Los algoritmos de búsqueda están programados para no conectar los puntos entre desapariciones, coordenadas geográficas y picos de energía electromagnética. Estamos viviendo en una simulación de seguridad, mientras el gran juego ocurre justo ahí, a pocas millas de distancia de las rutas comerciales. Imagina la escena final de uno de estos ciclos de caza. El operador 7 relata que al final de cada ronda de 7 días, el terreno era limpiado con productos químicos que aceleran la descomposición orgánica y eliminan rastros de ADN no identificado. Los invitados de la élite parten en jets privados que despegan de la pista secundaria de Diego García, volando hacia capitales como Londres, Washington y Dubái, como si solo hubieran participado en un retiro espiritual. Llevan consigo el secreto de que el mundo que conocemos es solo una reserva. Para ellos, nosotros no somos ciudadanos con derechos, somos el ganado. El relato termina con un aviso sobre la expansión de este proyecto. Según los documentos interceptados, Chagos es solo el prototipo. Otras zonas de exclusión se estarían estableciendo en la Antártida y en ciertas regiones de la cuenca amazónica, donde el dosel de la selva ofrece la cobertura perfecta contra satélites civiles. La logística se está volviendo más automatizada. El operador menciona que pronto, la intervención humana en la selección de las presas será mínima. La IA decidirá quién debe ser eliminado de la sociedad, basándose en criterios de utilidad productiva versus riesgo de oposición. Si eres alguien que cuestiona, alguien que investiga, alguien que no encaja, ya estás en el radar del algoritmo de selección. Llegamos al final de este archivo, pero las preguntas no han hecho más que empezar. El operador 7 desapareció de los foros poco después de publicar el último lote de datos, en enero de 2026. Muchos dicen que fue rastreado y silenciado por la empresa de seguridad de Singapur. Otros creen que todo no es más que una elaborada pieza de ficción para poner a prueba nuestra percepción y resistencia psicológica. Pero, ¿y si solo el 10% de esto es verdad? Si solo una de estas islas en el archipiélago de Chagos existe, toda nuestra noción de derechos humanos y civilización es una ilusión conveniente. El archipiélago sigue allí, cerrado al público, vigilado por satélites y silencioso. La gente sigue desapareciendo sin explicación en las estadísticas globales, y las élites siguen reuniéndose en lugares que ningún mapa común muestra. El horizonte que ves por la ventana del avión o en la pantalla del ordenador es un decorado. Lo que ocurre detrás de él es lo que debería quitarte el sueño. Quiero saber de ti. ¿Crees que somos solo ganado para una élite que ha perdido el alma? ¿O será que lo que hay en aquellas islas es algo mucho más antiguo? Algo que ya estaba aquí antes que nosotros y que simplemente ha retomado el control de su territorio de caza. ¿Será la tecnología que usamos hoy el precio que pagamos por el silencio sobre estas desapariciones? Deja tu teoría en los comentarios. Pero ten cuidado con lo que compartes y con las palabras que eliges. Existen ojos que ven incluso a través de las pantallas, monitoreando a quien empieza a entender el patrón. Si has llegado hasta aquí y has sentido ese escalofrío en la nuca, ahora formas parte de este archivo. No olvides suscribirte para acceder a los próximos documentos ocultos que el sistema no quiere que veas. Hasta la próxima investigación, si nos dejan volver.